Ahí escucha. ¿Te escuchas? Sí. ¿Sí escucha? Adelante, doctora María Mercedes. Hola, muy buenas No tiene su noches. cámara, tiene La su Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela se complace en presentar este seminario web de la mano de Laboratorios Leti con su producto estrella de la noche, que es Genesa, una combinación de anticonceptivo de tinidestradiol con drospirinona. Y de eso estaremos hablando en la noche de hoy, con dos expertas en la materia, que son además docentes de dos universidades importantes del país, como son la doctora Marisol Fernández y la doctora María Eugenia Noguera. Ellas nos estarán conversando sobre esta anticoncepción que llamamos de cuarta generación porque tiene un progestágeno, una progestina de cuarta generación, que es la drospirinona. Voy a presentar entonces a las invitadas de la noche de hoy, agradeciendo a Laboratorios Leti. Estamos con la plataforma Zoom de Laboratorios Leti, con el apoyo de Genesa y por supuesto con nosotros de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, como también parte de este seminario web. Entonces, nuestras invitadas son la doctora Marisol Fernández, que se encuentra actualmente en el estado Zulia. Ella, la doctora Marisol Fernández, es médico especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Zulia, doctor en ciencias médicas, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, profesor titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad del Zulia y colaborador del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Endocrinología Ginecológica también en la UCB, como un fellow, y es coautora del Consenso Venezolano de Anticoncepción, de Menopausia y de Inmunizaciones de la Mujer, de estos tres consensos que también vienen de la mano de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Luego ella va a tener la primera conferencia, que posteriormente les vamos a comentar, y luego vamos a tener a la doctora María Eugenia Noguera. La doctora María Eugenia Noguera también es obstetra ginecólogo, ella es de la Universidad de los Andes, o sea que estamos allí muy cerquita, Luz y ULA, dos universidades de nuestras mejores universidades del país, y la doctora María Eugenia Noguera es médico especialista en obstetricia y ginecología también de esta universidad, es egresada del posgrado de la misma Universidad de los Andes, profesora titular del posgrado obstetricia y ginecología y también es miembro titular de nuestra sociedad. Las doctoras nos van a estar conversando entonces de esta anticoncepción de cuarta generación. La doctora Marisol Fernández va a estar con el primer tema, hablándonos un poco de los anticonceptivos de cuarta generación. Y la doctora María Eugenia Noguera nos comentará sobre lo que son el uso de estos anticonceptivos en situaciones especiales. Entonces, bueno, a partir de ahora los dejo con la doctora Marisol Fernández para que comience con su conferencia. Adelante, Marisol, bienvenidas y gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, muchísimas gracias a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y a Laboratorios Leti por tan amable invitación y realmente encantada de estar entre amigos, así sea unida por estos medios a la distancia, pues, pero siempre es muy agradable. Entonces, vamos a empezar. ¿Me avisan si se ve? ¿Todo bien? Todo perfecto. Voy a detener mi video para que corra mejor la presentación. Ok. Entonces, celebrando, ¿verdad?, los 60 años de la píldora anticonceptiva, realmente haciendo un poco de historia, nunca en la historia de la humanidad una cosa tan pequeña ha tenido un impacto tan grande en la sociedad como la píldora anticonceptiva. Y se ha dicho recientemente que la píldora anticonceptiva ha contribuido más al empoderamiento femenino
que las sufragistas en su momento, díganme, o sea, que el derecho, que la mujer con el derecho al voto, porque la píldora anticonceptiva marcó un hito realmente en la vida de la mujer desde sus inicios. Y vamos a hacer un poquito de historia de este inicio. Y en 1931, Haberland empieza con extractos de ovario y observa que estos son capaces de inhibir la fertilidad en ratones. Realmente la historia de la anticoncepción viene de épocas muy remotas. Se dice que Cleopatra se introducía un anillo de oro en la vagina para evitar salir embarazada de Marco Antonio, y desde hace muchísimo tiempo siempre la humanidad ha querido deslindar, ¿verdad?, la sexualidad de lo que es la fertilidad. Entonces, muchísimas cosas se han hecho, pero realmente la historia de la anticoncepción hormonal empezó aquí, cuando Haberland consigue esto, que los extractos de ovario son capaces de inhibir la fertilidad en los ratones, y propone utilizar medicamentos hormonales para evitar la fecundación en los humanos. Y entonces crea esto, Infecundin. Pero Haberland se murió joven, se murió muy joven, y entonces esto quedó así por muchísimo tiempo. Y lo otro era que después empezaron ciertos trabajos para extraer hormonas de gónadas, por ejemplo, pero se necesitaban cantidades astronómicas de ovarios para poder extraer un poquito de estrógeno, etcétera, hasta que Russell Marker aísla diogenin de una planta, el de las raíces de la discoria mexicana, que es ñame salvaje, y es capaz de sintetizar a partir del diogenin la progesterona. Posteriormente, Miramontes, un mexicano, trabajaba en el laboratorio de Carl de Gerasi, y juntos sintetizan la noretindrona, que es el primer agente progestacional sintético, y a partir de esto, Pincus y Chang demuestran la inhibición de la ovulación utilizando estas progestinas, estos progestágenos sintéticos. Inician las pruebas clínicas con estas progestinas, iniciaron en Puerto Rico porque en los Estados Unidos no se podían hacer estos ensayos clínicos, y resulta que esta progestina que utilizaron estaba contaminada con un estrógeno, que es el mestranol. A mí siempre me pareció muy interesante porque mucha gente pregunta que si puede tomar las píldoras, de qué manera, o que si puede tomar más días, etcétera. Y debemos saber que realmente los esquemas de 21 píldoras se realizaron porque ellos le daban progestinas por 21 días solamente para simular un ciclo menstrual normal de 28 días, para que la iglesia lo viera como algo más natural y aceptara un método contraceptivo como este. Entonces resulta que esta progestina que le estaban dando a estas mujeres en los ensayos clínicos estaba contaminada con mestranol. Cuando ellos se dieron cuenta de ese error, trataron de descontaminarla y utilizar la progestina sola. Cuando empezaron a usar la progestina sola, se dieron cuenta que había muy mal control del ciclo, que esto es lo que vemos, ¿verdad?, con mucha frecuencia en los pacientes que usan solo progestágeno. Entonces, las mujeres no estaban satisfechas porque sangraban entre los ciclos, ¿verdad? Tenían muchos sangrados intramenstruales, tenían muchos spotting. Entonces, ellos determinaron que era necesario agregarle el estrógeno para tener mejor control del ciclo. Y así nacen los anticonceptivos hormonales orales combinados, de los cuales vamos a hablar hoy. Y el primer representante es el Enovit, que la FDA lo aprueba en 1960 para anticoncepción, y un año después, en 1961, aparece Anoblar en Europa y en Nueva Zelanda, y así que se comercializa ya. El Enovit tenía mestranol y noretindrona, y ya el Anoblar tiene un estrógeno que es bastante interesante. Ya les voy a decir por qué, que es el etinilestradiol, pero a dosis de 50 microgramos juntos. Doctora Marisol. Aló. Ahora ¿Alguien sí. me silenció? No sé. Ajá. Ok, entonces lo que les estaba diciendo era, no sé hasta dónde se escuchó, la utilidad que tienen los estrógenos cuando se agregan al progestágeno, ¿no?, que es fundamentalmente para el buen control del ciclo, me están saliendo muchísimas cosas aquí, no sé, para el buen control del ciclo. Ok, entonces, pero que al principio se utilizaban estrógenos a dosis muy alta, como 50 microgramos de etinilestradiol se utilizaba, y esto traía muchísimos efectos colaterales. ¿Por qué no usar entonces estradiol en esos momentos
porque el estradiol natural tenía una propiedad, un anticonceptivo, una actividad anticonceptiva muy reducida por vía oral, y con una muy rápida metabolización. Entonces le agregan un etinilo en el carbono 17 a este estradiol y se sintetiza el etinilestradiol. Y el etinilestradiol es muy potente, mucho más potente que el estradiol, es muy biodisponible por vía oral y tiene una metabolización lenta y por lo tanto tiene una vida media larga. Como ya les dije anteriormente, se iniciaron usando dosis de 50 microgramos de etinilestradiol, entonces teníamos problemas. ¿Y cuál era el problema más importante que se presentaba? El problema más importante que se presentaba eran los fenómenos tromboembólicos. Y por lo tanto se disminuyeron las dosis de etinilestradiol. Y recuerden que los fenómenos tromboembólicos están ligados al estrógeno principalmente. Y es dosis dependiente. Es decir, que al disminuir la dosis de estrógeno nosotros vamos a tener menos efectos tromboembólicos. Más adelante se empieza a buscar qué forma podíamos hacer para poder utilizar el estradiol natural dentro de la anticoncepción oral combinada. Y así aparece en las formas esterificadas del estradiol como el valerato de estradiol y se da el inicio a la anticoncepción oral combinada con estrógenos naturales, que son algunos de los cuales de los anticonceptivos de cuarta generación de los cuales estaremos hablando. No me corre la presentación, algo pasa. ¿Me están oyendo? Sí, doctora, la estamos escuchando. Ahora ya ahora empezó sí, a correr. ahora Okay. sí, sí. Estaba como congelada. Ok. Disculpen entonces. Entonces, estos fueron los avances que se consiguieron con los estrógenos. Ahora, ¿qué pasó con las progestinas? Las progestinas que se empezaron utilizando eran progestinas 19-nortestosterona, es decir, que eran derivados de la testosterona, a la cual se le quita el carbono 19. Entonces, tenían propiedades androgénicas. Entonces, hubo que revolucionar las progestinas para buscar progestinas nuevas que tuvieran un mejor impacto desde el punto de vista metabólico, pero además que tuvieran o que aportaran beneficios adicionales, manteniendo la eficacia anticonceptiva. Y así hay una gran evolución de las progestinas. Hubo las progestinas de primera generación, como las que nombramos anteriormente. Luego vienen las progestinas de segunda generación, de las cuales el representante en anticoncepción, pero con los efectos de impacto sobre el metabolismo, impacto hiperandrogénico que todos conocemos. Luego aparecen las progestinas de tercera generación como desogestrel, gestodeno y norgestimato, este último que debiera clasificarse como segunda generación porque su actividad principalmente es a través de su metabolización al levonorgestrel, y luego aparecen muchas otras, dienogest, etcétera, nomegestrol, hasta que aparece una molécula única por sus características, que es el verdadero progestágeno de cuarta generación, el único progestágeno de cuarta generación, que es la drospirenona. Así podemos clasificar los diferentes progestágenos en aquellos derivados de la 17-hidroxiprogesterona, en segundo lugar, de los cuales hemos estado hablando, que son los derivados 19-nor-testosterona, y por último, esta molécula única por sus características, como es un derivado de la espirolactona, que es la drospirenona. Es importante que sepamos que los diferentes progestágenos se pueden unir a diferentes receptores, y que de esta unión a diferentes receptores es que nosotros vamos a conseguir este comportamiento biológico determina ciertas características y cierto impacto clínico y metabólico que pueden tener los diferentes progestágenos. Todos obviamente se unen al receptor de progesterona, pero hay algunos, por ejemplo, el muy conocido, ¿verdad?, que comercializó hace mucho tiempo, una forma de noretisterona, por ejemplo, el Primoluno, ese tiene muy buena afinidad por los receptores de estrógeno, que le da ciertas características especiales. Hay otros que se unen a receptores de andrógeno, por ejemplo, bloqueándolos, como es la droga que nos ocupa hoy, y van a producir entonces un efecto antiandrogénico, y hay otros que también son capaces de unirse a los receptores glucocorticoides, trayendo efectos colaterales de los glucocorticoides, como es por ejemplo el acetato de medroxiprogesterona, que todos conocemos el impacto que tiene en los diferentes órganos de la economía. Entonces, conociendo esto,
que hay ciertos efectos, algunos de los cuales pueden resultar indeseables en la progestina, es importante siempre tener presente esto, que la progestina va a determinar efectos clínicos y metabólicos y por lo tanto es muy importante para la selección del anticonceptivo que va a determinar en buena parte su adherencia. Entonces, como les dije anteriormente, todas las progestinas tienen un efecto progestagénico, ¿verdad? Porque todas se unen en más o menor potencia con el receptor de progestágeno. En segundo lugar, hay algunas que tienen un efecto antiandrogénico y dentro de las que tienen efecto antiandrogénico tenemos la androspirenona, la ciproterona, la clormadinona y el dienogest. Pero es una sola la que tiene, junto con la progesterona, un efecto antimineralocorticoide, como es la drospirenona. Entonces podemos ver que dentro de los progestágenos, ¿ok?, esta progestina sintética, que es la drospirenona, es la que tiene un perfil más similar a la progesterona, porque tiene un buen efecto progestacional. En segundo lugar, no tiene efecto androgénico. En tercer lugar, tiene un efecto antiandrogénico, sin efecto estrogénico ni glucocorticoide, perdón, y con un excelente efecto antimineralocorticoide. Es importante recordar que el espironolactona es una hermanita de la drospirenona es una hermanita de la espironolactona. Entonces, comparten muchas características y debemos saber que la cantidad de drospirenona, la concentración de drospirenona que se utiliza en los anticonceptivos orales, generalmente de 3 miligramos, en el caso de los combinados, es el equivalente a una dosis de 25 miligramos de espironolactona. ¿Y cómo ejerce el efecto antialdosterona, o antimineralocorticoide, perdón, la drospirenona? Ok, la drospirenona, al igual que la progesterona, bloquean el receptor de aldosterona. Al bloquear el receptor de aldosterona, ¿ok?, van a aumentar la excreción de líquidos, es decir, aumenta la excreción de sodio y agua por contraponerse al efecto de la aldosterona. Esto es especialmente importante cuando hablamos de anticoncepción oral combinada. ¿Por qué? Porque en la anticoncepción oral combinada, como ya hemos dicho, ¿verdad?, tenemos asociado la progestina a un estrógeno, en este caso el etinilestradiol. El etinilestradiol o los estrógenos aumentan el efecto antimineralocorticoide porque incrementan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los estrógenos a nivel hepático incrementan el sustrato de la renina y por eso es que incrementan todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Más sensibilidad mamaria, mastalgia que presentan algunas pacientes cuando usan anticonceptivos, mayor distensión de peso. Y cuando nosotros comparamos el efecto de un anticonceptivo que tiene 30 microgramos de etinilestradiol junto con drospirenona, con aquel que tiene la misma dosis de estradiol, pero que está asociado a un derivado 19-NOR de tercera generación, como el desogestrel, y evaluamos el peso corporal en 13 ciclos de seguimiento, podemos observar cómo en los pacientes usuarios de drospirenona vamos a tener una disminución de peso que se observa hasta aproximadamente los 12 ciclos de tratamiento. Luego no se sigue observando. Y esto no es por modificación de la grasa corporal, sino que esto es específicamente por el efecto antimineralocorticoide de la drospirenona, que corrige la retención de agua y sodio que es inducida por el estrógeno cuando incrementa la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este impacto clínico de la propiedad antimineralocorticoide también se puede ver en la disminución que se reflejan en ciertos síntomas premenstruales, aquellos que son dependientes de la acción mineralocorticoide. Entonces vamos a observar cómo este anticonceptivo con drospirenona es capaz de disminuir
por su actividad antimineralocorticoide, la distensión abdominal o bloating que llaman, en segundo lugar, la tensión mamaria y en tercer lugar, el edema de las extremidades. Es tan importante este efecto beneficioso que tiene la drospirenona sobre los síntomas premenstruales, que se realizó un trabajo donde se utiliza drospirenona en un régimen extendido 24/4 asociado a 20 microgramos de etinilestradiol, y se va a observar, estos son casos de pacientes con síndrome disfórico premenstrual, que es la contraparte más severa del síndrome premenstrual y donde se puede observar, donde desde la basal hay una disminución estadísticamente significativa cuando se compara con el placebo, tanto para los síntomas somáticos como los síntomas psíquicos asociados al trastorno disfórico premenstrual. Entonces se puede observar cómo queda demostrado que esta asociación tiene efectos beneficiosos en los síntomas premenstruales, tanto físicos como emocionales, disminuyendo muchos de los síntomas como distensión abdominal y tensión mamaria. Y por este trabajo de la doctora Jonkers, que se publicó en la revista de obstetricia y ginecología, en La Verde, en 2005, la FDA aprobó el uso de esta combinación en el tratamiento de trastorno disfórico premenstrual. Otro aspecto importante es qué hacen estos andrógenos en piel. Los andrógenos circulantes, como la testosterona, se unen a los receptores de andrógenos, obviamente, y si la testosterona circulante está incrementada, va a haber más unión y va a haber más expresión. Pero también tenemos otras situaciones en las cuales la testosterona circulante no está incrementada, es decir, no hay una hiperandrogenemia, sino que tenemos un incremento, una sobreestimulación de los receptores, lo que se llama hiperandrogenismo periférico. Ese paciente que nosotros le hacemos las pruebas y bioquímicamente no hay incremento. Esos son pacientes que tienen sobreestimulación o sobreexpresión de los receptores de andrógeno. Esto que trae como consecuencia en la unidad pilosebácea un incremento de la producción de sebo. Esto trae colonización microbiana, inflamación y la aparición de acné y de seborrea. Pero en el folículo piloso también es muy interesante qué hace un andrógeno. Un andrógeno incrementa la fase anágena o fase de crecimiento del pelo y la transformación del pelo del vello en el pelo terminal, que es grueso, etcétera, con esas características. Entonces, además de que incrementa la fase de anágena, incrementa la secreción de sebo. Y por lo tanto, se ha implicado entonces en la aparición del hirsutismo y en algunas pacientes, y se ven ciertas pacientes menopáusicas, etcétera, alopecia. Entonces, ¿qué relación podemos tener entre el hiperandrogenismo y los anticonceptivos? Los anticonceptivos mejoran el acné y el hirsutismo, es decir, los signos de hiperandrogenismo en menor o en mayor grado, porque todos los anticonceptivos orales combinados reducen los niveles de andrógeno circulante a través de dos mecanismos. Uno, el efecto antigonadotropo. Es bien sabido, ¿verdad?, que disminuyen el eje hipotálamo hipófisis y por lo tanto disminuyen la producción de andrógenos ováricos, especialmente por inhibición de la LH. Y en segundo lugar, el estrógeno, en este caso el etinilestradiol, aumenta la síntesis hepática de globulina transportadora de esteroides sexuales, disminuyendo los andrógenos libres en plasma. Entonces, pero hay que tener cuidado con esto, porque si el anticonceptivo que estamos utilizando tiene una progestina que tiene actividad androgénica, se mantiene el efecto antigonadotropo, pero se pierde el efecto sobre la SHBG, sobre la globulina transportadora de esteroides sexuales, y se neutraliza este efecto positivo del estrógeno sobre la SHBG. Vemos entonces que un anticonceptivo que tiene una asociación de etinilestradiol con drospirenona, además de que suprime la producción de los andrógenos en el ovario por el efecto antigonadotropo, y segundo, que su etinilestradiol incrementa la globulina transportadora de esteroides sexuales, como vemos aquí, quedando menos testosterona libre porque está unida, pero además hay una cosa muy importante, a diferencia de lo anterior, que la drospirenona no neutraliza el incremento de la globulina transportadora de esteroides sexuales porque no se une a ella se une a la albúmina y por lo tanto queda más espacio libre
para que la testosterona se pueda unir a la globulina transportadora de esteroides sexuales, reduciendo el porcentaje de testosterona libre que tenemos. Y por otro lado, la drospirenona tiene otra característica importante, que es que presenta una acción antiandrogénica directa por bloqueo competitivo a nivel de los receptores de andrógeno. Entonces vemos que tiene 4 características que la hacen una molécula antiandrogénica con una excelente potencia. Esto se va a reflejar cuando tenemos menos andrógenos circulantes y cuando tenemos bloqueo competitivo de los receptores de andrógeno. Vamos a disminuir los efectos, ¿verdad?, sobre piel, como acné e hirsutismo, que preocupan mucho a la paciente. Pero a nosotros los médicos, ¿qué nos preocupa más? El impacto sobre los lípidos plasmáticos y la resistencia a la insulina, que también son modificadas en forma favorable por la drospirenona y por lo tanto tenemos un menor impacto desde el punto de vista cardiovascular. En cuanto a la reducción de las lesiones por acné, aquí tenemos un estudio muy clásico, el estudio de Van Bloten, ¿ok?, que sigue teniendo mucha vigencia, donde se demuestra la no inferioridad de una asociación de etinilestradiol con drospirenona en la disminución de las lesiones inflamatorias del acné, es comparado con la ciproterona, que sabemos que es el gold estándar como antiandrógeno. Por lo tanto, la asociación de etinilestradiol con drospirenona está aprobada para el tratamiento del acné leve a moderado. Esta es una interesante revisión que fue publicada en junio del 2020 de las actas dermosifilográficas, que es una revista para los dermatólogos, una revista dermatológica, donde ellos revisan los anticonceptivos orales, el uso de anticonceptivos orales en dermatología. Y ellos, dentro de lo que revisan, comentan de un metaanálisis en el cual se encuentra que el acetato de ciproterona y la drospirenona son los progestágenos asociados en anticonceptivos orales más efectivos en el tratamiento del acné. Y que nosotros debemos seleccionar un anticonceptivo en función de la idiosincrasia de cada paciente. Por ejemplo, si la paciente tiene un antecedente de aumento de peso con alguna de las combinaciones de contraceptivos que ha utilizado, o si la paciente sufre de síndrome premenstrual o tiene muchos síntomas premenstruales, entonces nosotros debiéramos seleccionar un anticonceptivo oral que tenga un progestágeno como la drospirenona, que se va a contraponer tanto a los efectos hiperandrogénicos, es decir, las manifestaciones de acné, así como a la retención de líquidos por otros anticonceptivos o a la sintomatología del síndrome premenstrual. Presentando otro trabajo que es muy interesante, es un trabajo muy clásico también de Guido, donde se utiliza la drospirenona para el tratamiento de la mujer hirsuta con síndrome de ovario poliquístico, y lo traigo principalmente para que veamos el impacto metabólico. Vamos a observar cómo en este grupo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, en los cuales se utilizó la combinación con drospirenona, vamos a conseguir que el peso corporal, la distribución de la grasa y la tensión arterial se mantuvieron estables durante el tratamiento. Que este tratamiento no afectó la homeostasis glicoinsulinémica, que siempre ha sido un punto que siempre han tratado como las personas que están un poquito en contra, o las personas que les gusta poco discutir acerca de esto, de que si los anticonceptivos producen resistencia a la insulina. No todos los anticonceptivos van a afectar la resistencia a la insulina. Y aquí vemos este trabajo que es un clásico de Guido, que es un trabajo excelente, muy bueno. Y además, en cuanto al perfil lipídico, aun cuando se observó una tendencia al incremento de las concentraciones plasmáticas de colesterol total, triglicéridos, HDL y de LDL, los parámetros siempre se consiguieron dentro de los rangos normales. Así que ellos establecen que la combinación de etinilestradiol, drospirenona parece efectiva en mejorar las características clínicas, metabólicas y hormonales en aquellas pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Finalmente, 2 palabras acerca de los anticonceptivos orales combinados que tienen estrógenos naturales, que también se califican como anticonceptivos orales combinados de 4ª generación. Y son aquellos que se comercializan en el mundo 2 combinaciones. Una combinación que tiene Dienogest
con un éster de valerato de estradiol en un esquema multifásico 26,2 y otro que utiliza un progestágeno que es del grupo de los 17 hidroxiprogesterona, que es el NOMA, que el nomegestrol, más otro éster que es el hemidrato de estradiol en un régimen de 24/4. Ok, esta asociación de valerato de estradiol con dienogest, que no está disponible en Venezuela, pero que hemos tenido oportunidad de usar, asocia el valerato éster de estradiol, que ya les expliqué, ¿verdad?, cuál era la virtud de esto, con un progestágeno que es bastante interesante, que es un derivado 19-nortestosterona, pero que no tiene efectos androgénicos, porque tiene una sustitución en el carbono 17 por un grupo cianometilo que hace que se comporte como un progestágeno híbrido y que comparte, además de ser un derivado 19-nor, comparte ciertas características con los 17-hidroxi progesterona. Y por lo tanto tiene una potente acción progestacional endometrial, tiene un buen efecto antiandrogénico, no tiene actividad mineralocorticoide ni glucocorticoide, pero carece de este buen efecto que tiene la drospirenona, que es antimineralocorticoide. Tiene un régimen multifásico de 26,2, es decir, que son 26 tabletas activas y 2 píldoras que son placebo, en un interesante esquema que es de estradiol step down, es decir, las concentraciones de estradiol van bajando, mientras que el dienogest, el progestágeno, es step up, es decir, que progresivamente va aumentando. Tiene un buen índice de Pearl, 0,79 y corregido 0,42, tiene bajo impacto en los parámetros metabólicos y hemostáticos, pero recuerden que estas son variables intermedias y no son variables clínicas definitivas, y por su buena acción progestacional endometrial ha sido aprobado para el sangrado uterino abundante que no tenga patología orgánica, lo que hemos conocido siempre como hemorragia disfuncional. Entonces, para finalizar, hay mucha variedad de anticonceptivos, ¿verdad? Y hay mucha variedad de métodos en general, hormonales o no hormonales, pero ¿cómo debemos tomar la decisión de qué métodos vamos a utilizar, qué método anticonceptivo vamos a utilizar en una paciente? En primer lugar, tenemos que escuchar a los pacientes y conocer las preferencias del usuario. En segundo lugar, tenemos que tener juicio clínico. Y en tercer lugar, de lo que va a hablar mi compañera de hoy, que nosotros tenemos que guiarnos por los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud de las personas usuarias para los diversos métodos. La importancia de los diferentes procedimientos que tenemos que utilizar previo a empezar un anticonceptivo también son muy importantes. Porque siempre pensamos que la paciente viene y hay que hacerle de todo antes de iniciar un anticonceptivo. Pues vean que no, y esto es una publicación de la Organización Mundial de la Salud del 2018, donde se dice que para uno iniciar anticoncepción hormonal combinada, lo que necesita básicamente es una buena historia médica y social. ¿Por qué? Porque ahí vamos a revisar los antecedentes de las personas y a ver si cumple con los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para esto, específicamente para, en el caso que nos ocupa, para la anticoncepción hormonal oral combinada. Fíjense que no hace ni siquiera falta hacer un examen ginecológico o hacer una pesquisa citológica y mucho menos laboratorio, salvo que los antecedentes recogidos en la historia médica de la paciente nos sugieran o nos hagan pensar que es importante esto. ¿Y esto por qué es importante? Porque la primera consulta de una paciente cuando solicita la utilización de un método anticonceptivo puede ser la única oportunidad que usted tiene para prevenir un embarazo no deseado. Muchísimas gracias.
Tienes el audio silenciado. Doctora María Mercedes, está actívelo, por favor. Listo, ya lo activé. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marisol Fernández. Su presentación muy didáctica, la entendimos muy bien, recordamos y paseamos por esa historia de los progestágenos y de los anticonceptivos combinados, sobre todo en este año que se cumplen los 60, como tú bien dijiste al principio. Al final, bueno, tienes algunas preguntas ya en el chat que las iremos realizando. Esperemos que, con el favor de Dios, te mantengas en la línea. Ahora vamos a seguir entonces con los anticonceptivos de cuarta generación, combinados de cuarta generación, en situaciones especiales. Para ello vamos a tener a la doctora María Eugenia Noguera, que ya la presenté anteriormente, pero para los que se conectaron un poquito más tarde, les recuerdo, la doctora María Eugenia Noguera nos acompaña hoy del estado Mérida, este hermoso estado, y de la ciudad más hermosa todavía, y es profesora de la Universidad de los Andes, una de las mejores universidades en el ranking mundial también. Es profesora de la universidad, se graduó en esa universidad, ginecostetra, y hoy nos va a hablar entonces de situaciones especiales para los cuales veamos cómo podemos hacer con estos anticonceptivos combinados de cuarta generación. Adelante, María Eugenia, bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos, buenas noches. Quiero empezar dando un mensaje de salud y de bienestar al presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Venezuela, al doctor Antonio Villavicencio, nuestro amigo, compañero. Qué lindo que la sociedad siga adelante con sus actividades académicas. Qué lindo que la sociedad pueda seguir hoy en día participando en todo esto, lo que es la telemedicina, y qué lindo que podamos hoy estar con todos ustedes un viernes en la noche. Si esta fuese presencial, diríamos, les agradezco que estén con nosotros porque dejaron de hacer otras cosas, pero en esta época de cuarentena, donde estamos ahorita y tenemos que estar en la casa, el viernes sería un día de descanso, de estar, digamos, compartiendo, viendo la mejor película. Tener a 172 participantes con nosotros, pues me llena de alegría. Quiero también darle las gracias a la profesora Mercedes Pérez por su invitación y al Laboratorio Leti porque nos está acompañando con nosotros, nos está apoyando desde el punto de vista logístico y pues nos da la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Yo voy a hablar de un tema, digamos, que es algo muy conocido por los ginecólogos, algo muy conocido por los médicos, pero que nunca está de más que siempre estemos recalcando. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente que necesita de anticoncepción es una paciente totalmente sana, pero en algún momento de la vida presenta alguna condición clínica, alguna condición de enfermedad, alguna condición fortuita, como en este momento que estamos en épocas de pandemia, que la hace que el anticonceptivo deje de ser beneficioso y empiece a presentar un problema de salud para ella. Tradicionalmente el médico y la medicina son un arte, pero nosotros además del arte y la experiencia debemos fundamentar todo lo que es nuestra actuación desde el punto de vista del paciente en todo lo que sea la evidencia científica publicada, y así pues vamos a hablar ahorita un poquito de la utilidad de los anticonceptivos de cuarta generación en situaciones médicas especiales. Ya vimos como los anticonceptivos orales combinados son los fármacos más prescritos que están a nivel mundial. Sin embargo, generalmente están dirigidos a una mujer sana, sin condiciones de riesgo. Pudiésemos pensar que todos los anticonceptivos pueden ser utilizados por todas las mujeres. Sin embargo, pues vemos que eso no es así y tenemos siempre que pensar, ya Marisol insistió mucho en eso, en una historia clínica detallada, sobre todo para no quitarle eficacia y para mantener la seguridad de la anticoncepción. Ninguno de los métodos anticonceptivos está exento de riesgo. Todo método anticonceptivo tiene riesgo, para más o para menos. Por eso nosotros debemos hacer una muy buena evaluación desde el punto de vista de historia clínica para garantizarle a la paciente la seguridad de que con el anticonceptivo no le vamos a condicionar ninguna patología. Es distinto cuando hablamos de efectos, digamos, colaterales que se nos pueden presentar generalmente al inicio del consumo de un anticonceptivo hormonal.
son efectos que generalmente desaparecen en los 3 primeros meses de utilización del anticonceptivo, pero hay daños importantes que sí se pudiesen presentar y que nosotros debemos estar muy pendientes e identificarlos precozmente. Cuando hablamos de anticonceptivo, hay 4 parámetros muy importantes a tomar en cuenta. Uno de ellos es la edad de la paciente a quien le vamos a indicar el anticonceptivo, su estilo de vida, la dieta, el ejercicio. Dar siempre recomendación en el sentido de cómo tener una vida saludable. Diagnosticar la presencia de obesidad, el índice de masa corporal sobre 30 kilogramos, es importante que nosotros lo determinemos, y un factor importante también en la mujer es la utilización del tabaco. Sin embargo, siempre presentamos esto, el embarazo conlleva mucho más riesgo de que aparezcan enfermedades concomitantes, por eso no debemos pensar que un anticonceptivo va a hacer daño. Muchas veces el embarazo hace más daño que utilizar un anticonceptivo, porque además de condicionarme a alguna situación mórbida, me puede condicionar un daño social, un daño a un adolescente con un embarazo no deseado en épocas muy precoces de su vida. Cuando nosotros ya vamos a decidir qué anticonceptivo vamos a utilizar en aquella paciente que está consultando por este motivo de planificación familiar, debemos basarnos en la evidencia y en todos los criterios clínicos que están siendo estudiados. Y una de las cosas más importantes que tenemos a nuestro alcance son los criterios que nos da la Organización Mundial de la Salud, en base a lo cual podemos escoger, dependiendo de la categoría a que corresponda la condición clínica de la paciente, desde el 1 al 4. En el 1 podemos utilizar el método en cualquier circunstancia. Ojalá y todas nuestras pacientes que están buscando anticoncepción estuvieran en esta categoría, pero no es así. Algunas de ellas pues tienen condiciones donde yo tengo que empezar a sopesar el riesgo-beneficio de la utilización de un anticonceptivo, recordando siempre que tenemos un abanico muy grande de anticonceptivos y que si no usamos uno, usemos otro, pero no dejemos a nuestra paciente sin una adecuada orientación, sin una adecuada planificación familiar y evitemos embarazos no deseados. Tenemos criterios que es el que no quisiéramos tener nunca, que es donde la mujer no debe usar el método, pero el método en particular que estemos estudiando, no todos los métodos. De manera que cuando nosotros buscamos la evidencia que tenemos en relación a anticonceptivo y daño en el sistema de la mujer, sobre todo desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, tenemos que estar claros que el anticonceptivo hormonal tiene 2 componentes, ya Marisol nos lo comentó bien, que tiene un estrógeno y tiene una progestina, y que generalmente es el estrógeno el que conlleva o agrava patologías cardíacas, hipertensión arterial, diabetes, sobre todo una diabetes de mayor de 20 años con vasculopatías, la presencia o no de enfermedades reumáticas o cualquier otra comorbilidad que se encuentre en la paciente, pero que este riesgo cardiovascular va a estar aumentado en una paciente que sea mayor de 35 años, que tenga consumo de cigarrillo y que además tenga la condición de sobrepeso y obesidad. No debemos confundir lo que es agravar una condición clínica o la presentación de una condición clínica con los efectos colaterales, porque muchas veces el anticonceptivo es abandonado por efectos colaterales. Y si tenemos una buena conserjería a la paciente y le hacemos sentir que esto que está presentando aparece generalmente con cualquier tipo de anticoncepción hormonal, y que estas manifestaciones van a desaparecer en los 3 primeros meses, pues probablemente la paciente va a adaptarse al anticonceptivo, se va a pegar a él. Recuerde que en el anticonceptivo para nosotros es muy importante que la paciente tenga el apego y la permanencia en el anticonceptivo. Generalmente nos consultan adolescentes, nos preguntan adolescentes, ya vimos que Marisol nos presentó alguna molécula que tiene una indicación muy precisa en el síndrome disfórico premenstrual que hace a veces mucha presentación a nivel del adolescente. Sin embargo, nosotros debemos tener 2 puntos muy importantes en cuenta cuando decidimos indicar anticoncepción a un adolescente. El primero es evitar las infecciones de transmisión sexual. Eso nunca lo podemos olvidar. De manera que cuando tenemos una paciente adolescente que nos consulta, debemos hacer énfasis
en la doble protección, la protección anticonceptiva segura y además la utilización de métodos de barrera. Pero quería presentarles acá cómo en el adolescente, pues todos los anticonceptivos hormonales, por cualquier vía de presentación, sea oral, sea en parche, sea en anillo, son categoría 1 para la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que tenemos un abanico de posibilidades muy amplio para utilizar en esta adolescente que está consultando. Hemos visto en los últimos años cómo se ha tratado de implementar en la adolescencia la anticoncepción de larga duración. Tiene puntos muy importantes y por eso la historia clínica es fundamental para nosotros si la paciente es olvidadiza, la condición social que tiene. Pero una paciente adolescente que nos consulta, que aparentemente es sana y sin factores de riesgo, pues es una paciente que se puede iniciar tranquilamente con una anticoncepción combinada. Otro de los puntos también importantes es la nuliparidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente es nulípara, pero ya tiene edad sobre los 35 años, o es nulípara, pero no ha quedado embarazada y tiene una infertilidad, o es nulípara porque no lo ha deseado y ha postergado esa fecundidad. Entonces es importante que nosotros aclaremos esto. ¿En qué punto está la paciente si por este momento no quiere tener hijos o es que no los ha logrado tener? Porque a veces podemos confundir que es el anticonceptivo el que le está ocasionando el problema posterior de fertilidad. Y vemos cómo pues tenemos un abanico importante de posibilidades, pero donde los anticonceptivos hormonales combinados, si la nulípara es sana, pues serían su primera opción. Otro punto importante para nosotros y un motivo frecuente de consulta es las enfermedades de transmisión sexual. Recuerden que en las infecciones de transmisión sexual pues debemos siempre estar vigilantes de hacer diagnóstico de otras infecciones concomitantes, una de ellas muy importante, el VIH en nuestro país. Pero además aprovechar este momento para indicar métodos de barrera. Pero si tenemos que usar anticonceptivo, vemos cómo tenemos la anticoncepción hormonal, también es una categoría 1 para las pacientes que tienen infecciones de transmisión sexual y enfermedad pélvica inflamatoria. A veces hay muchas controversias en relación a que existe mayor riesgo o menor riesgo de infecciones y muchas veces omitimos el anticonceptivo porque la paciente consulta reiteradamente porque tiene infecciones genitales, tipo infecciones genitales del tracto genital inferior, micosis a repetición o porque tiene problemas de endocervicitis o de enfermedades inflamatorias pélvicas y vemos cómo debemos hacer una historia en relación a otros factores que pudiesen estar ocasionando estas infecciones porque por los criterios vemos como la anticoncepción hormonal es criterio 1. Otro motivo frecuente que nos hace pensar en qué indicarle a la paciente es la presencia de un mioma uterino. Y vemos que por los criterios, la paciente con fibroma uterino tiene categoría 1 para cualquier tipo de anticoncepción hormonal combinada. Eso es importante, porque a veces la paciente, porque la vecina le dijo que tiene un mioma, suspende el anticonceptivo y después tenemos algo peor que es un embarazo no deseado con un mioma. Entonces debemos alertar a la paciente a la que le hacemos un diagnóstico de una miomatosis uterina que no tiene ninguna contraindicación para utilizar anticonceptivos hormonales y que más bien los dispositivos intrauterinos, si hay una deformación de la cavidad, pues pueden tener menos efectividad y no serían el método más adecuado. En relación a la cefalea, también es importante, porque tendemos a confundir el dolor de cabeza con la migraña. Este dolor de cabeza que a veces se presenta en los periodos menstruales, más bien alivia en los regímenes de anticonceptivos que incluyen hormonas durante los días menstruales, es decir, los regímenes extendidos de 24 o de 26, 24-4 o 26-2. La paciente debe conocer que el anticonceptivo no está ocasionándole la cefalea y que muchas veces la cefalea, si se presenta como evento adverso al inicio de la anticoncepción, pues va a desaparecer 2 o 3 meses. No así lo que vemos cuando la paciente tiene migraña. Y ahí sí tenemos puntos importantes que evaluar, y es la paciente que tiene migraña con aura y sin aura, pero juega un papel muy importante también si la migraña es con aura o sin aura, pero si tiene otros factores de riesgo sobreagregados. Es decir, por ejemplo, la paciente que tiene una migraña sin aura pudiese usar anticonceptivos hormonales combinados como categoría 2. Sin embargo, si la paciente tiene una migraña sin aura, pero es obesa,
o es mayor de 35 años, pues no sería el anticonceptivo combinado su primera elección. Entonces, se sopesan mucho los factores de riesgo, asociamos factores de riesgo. Sí, recordando que toda paciente que tenga una migraña con aura tiene una categoría 4 para el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Y aquí recalco un poquito porque a veces le decimos a la paciente, no puedes tomar pastilla, ponte el parche o usa el anillo. Cuando teníamos un arsenal importante, pues podíamos cambiar de uno a otro, pero la contraindicación es para todos los anticonceptivos que tienen estrógeno. Y si tenemos una categoría que es 1 en estas pacientes de migraña con aura, pues siempre tenemos que tener predilección por utilizar este tipo de anticoncepción. Hay condiciones muy particulares y una de ellas es la mujer que está en el posparto. La mujer que está en el posparto generalmente no desea un embarazo. ¿Por qué? Porque tiene que dedicarse a la crianza de ese hijo. Es muy importante que nosotros valoremos cuando damos de alta a una paciente en un puerperio de una cesárea, de un parto, que le indiquemos un método anticonceptivo adecuado. Y por eso ha habido mucha campaña de anticoncepción post-evento obstétrico. Un punto que sí marca mucho desde el punto de vista de qué anticonceptivo usar es la presencia de lactancia o la ausencia de lactancia. La mujer que va a continuar con lactancia, pues no debería utilizar anticonceptivos combinados mientras esté los 6 primeros meses de vida de su recién nacido. Después de los 6 meses hay estudios que dicen que ya el niño empieza con otro tipo de alimentación y que se pudiesen y baja a ser categoría 2. Sin embargo, durante los 6 primeros meses, en mujeres que están con un periodo de lactancia, pues no deberían utilizar anticonceptivos combinados. Sin embargo, hay otros criterios que nunca debemos olvidar y son aquellas pacientes que no presentaron un embarazo normal o una finalización del embarazo normal y presentaron hemorragia y fueron transfundidas o presentaron una cardiopatía periparto, o presentaron algún tipo de complicación y además se unen factores de riesgo como obesidad y tabaquismo, pues estas pacientes debemos vigilarlas muy bien en relación a qué le vamos a indicar como anticoncepción. Cuando la mujer está en puerperio, pero no se encuentra en lactancia, tampoco debemos iniciar la anticoncepción combinada de una manera precoz y por criterio se dice que se debe comenzar entre las 4 y las 6 semanas posterior al evento llamado parto, aunque no esté con lactancia. Es muy importante también que recordemos que la paciente en las primeras 48 horas después de su parto, de su cesárea, tiene mayor riesgo de presentar alguna complicación tromboembólica, de manera que los anticonceptivos hormonales combinados estarían indicados a utilizar después de que la paciente ya complete los 6 meses posterior al parto, si sigue con lactancia, pero ya con ablactación. Si la paciente está en las primeras 48 horas, nunca debe utilizar anticonceptivos combinados, aunque no esté en lactancia. Es importante recordar eso porque los anticonceptivos hormonales combinados a veces son entregados en los ambulatorios, en los centros de planificación familiar y la paciente cree que lo puede utilizar y es una consulta frecuente. Doctora, yo no tuve un aborto, tuve un parto por un óbito fetal y me entregaron este anticonceptivo. Debemos recordarle que, bueno, sigue siendo un factor de riesgo importante para ella y que tenemos otros anticonceptivos hormonales, principalmente los de solo progestágeno, que serían la primera elección en este tipo de pacientes. Es muy importante entonces pensar en que los eventos tromboembólicos y los eventos arteriales, llámese eventos coronarios o cerebrovasculares, pueden estar aumentados en frecuencia en la paciente que recibe anticonceptivos orales combinados. Y sobre todo cuando estos anticonceptivos los está recibiendo unidos a progestágenos que pueden tener mayor riesgo de presentar trombosis venosa, trombosis profunda, eventos pulmonares o eventos arteriales. Entonces, es importante estudiar factores de riesgo en estas pacientes, las pacientes que tienen riesgo de trombosis venosa, que han tenido tromboembolismo pulmonar, las pacientes que tienen otras patologías, no solamente que han tenido trombosis venosa, sino por ejemplo esclerosis múltiple, pacientes que van a inmovilidad prolongada, por ejemplo una paciente joven que esté recibiendo anticoncepción combinada y que presente una fractura que le haga tener una inmovilidad
prolongada como una fractura de cadera, pues esta paciente debe suspender la anticoncepción combinada. En relación al tabaquismo, marca mucho el número de cigarrillos al día y el punto de corte es 15. Hoy en día, en las condiciones que tenemos económicas, pues yo digo que una persona que se fume 15 cigarrillos al día, pues realmente deja de hacer muchas otras cosas. Pero habrán todavía personas que consumen este nivel tan elevado de cigarrillo, y si este cigarrillo se suma además a la edad de la mujer, pues es un factor importante de riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos el antecedente o un tromboembolismo diagnosticado venoso, los anticonceptivos hormonales son un riesgo 4, no se deben utilizar, pero a veces no lo preguntamos y la paciente llega es por otra área, llega por el área de medicina interna. Por cierto, hoy es el día del médico intensivista, muchas felicitaciones a los que pudiesen estar en algún momento oyendo, pero la anticoncepción hormonal combinada a veces se mantiene a pesar de que la paciente está con el diagnóstico de un tromboembolismo. ¿Por qué? Porque no llega por la vía del obstetra, llega por la vía del médico internista, del médico intensivista. Entonces, estos anticonceptivos son categoría 4. Lo que les he comentado mucho en relación al tabaquismo, que el tabaquismo como factor de riesgo independiente es muy importante, pero también gana mucho peso cuando está asociado tabaquismo con factor edad. Y vemos cómo en la paciente menor de 35 años es un criterio 2, pero en la paciente fumadora mayor de 35 años, inmediatamente debe suspenderse el anticonceptivo hormonal, buscar otras opciones anticonceptivas, porque ya después de los 35 años, pues ya generalmente la mujer busca una anticoncepción muy segura. Y siempre recuerdo esto, hay cosas muy importantes que nosotros debemos valorar, y es la mujer que tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular. Es esa paciente que tiene una edad mayor de 35 años, que es diabética, que es hipertensa, que tiene el colesterol. Y en la parte de dislipidemia es muy importante que nosotros, si bien Marisol dijo que al iniciar el anticonceptivo nosotros no tenemos que pedir ningún examen en particular, ese es en la mujer sana, pero en la mujer que nosotros estamos recibiendo para anticoncepción, que tiene factores de riesgo en la historia clínica, pues evidentemente el perfil lipídico juega un papel muy importante, sobre todo los triglicéridos. Debemos evaluar muy bien los triglicéridos, los HDL que estén sobre 160, porque son factores de riesgo importantes para conllevar a un efecto deleterio en esta paciente. En relación a hipertensión también vemos como las cifras de tensión pues pueden ser en determinado momento una contraindicación para la utilización de anticoncepción hormonal, y la diabetes. En relación a la diabetes también juega un papel importante si la diabetes ha estado complicada o no ha estado complicada. Y vemos cómo a veces la paciente diabética, bien controlada con insulina, inmediatamente se le retira el anticonceptivo hormonal, y esta no es una contraindicación. En la paciente diabética realmente la no utilización de un anticonceptivo hormonal combinado sería en los casos en que la paciente tenga más de 20 años de evolución de la diabetes o esté presentando complicaciones microvasculares de esa diabetes. Entonces vemos cómo, para recalcar, en las pacientes con cardiopatía los anticonceptivos hormonales combinados serían categoría 4, en la paciente con una cardiopatía isquémica sería una categoría 4, en la paciente que tiene factores de riesgo múltiples, y eso es lo que tenemos que evaluar, serían categoría 3 o 4, en aquellas personas que lo están utilizando. Debemos evaluarla periódicamente a ver si continúa en la característica de poderlo seguir usando o si pasa a ser categoría 3 o categoría 4, y vemos cómo en la hipertensión también tenemos entre categoría 3 y categoría 4. Es muy importante que si nosotros tenemos este abanico de posibilidades anticonceptivos y podemos utilizar otro método anticonceptivo, pues de entrada se le debe ofertar a la mujer otro anticonceptivo y no dejarla sin anticoncepción definitivamente. Otra pregunta también muy frecuente es el riesgo que tiene una paciente con una obesidad para quedar embarazada con el uso de anticoncepción hormonal combinada. Y vemos que la anticoncepción hormonal combinada tiene un buen criterio para ser utilizada en la paciente con obesidad, siempre y cuando no tenga otros factores de riesgo, y donde nosotros evaluemos la vía por la que estamos administrando esta hormona. Pero en relación a anticonceptivos hormonales combinados en una paciente obesa, se pueden utilizar con seguridad siempre y cuando no tenga otros cofactores asociados que le impliquen riesgo cardiovascular. Igual que en la diabetes, lo que les estaba comentando,
que son criterios 2, la utilización de anticoncepción hormonal combinada, siempre y cuando esta paciente diabética no tenga más de 20 años con su diabetes o que no tenga complicaciones de la diabetes. No importa con el tratamiento que esté, puede estar con medicación oral o puede estar con insulina, pero si no tiene complicaciones macrovasculares ni microvasculares y no tiene más de 20 años, puede utilizar anticoncepción hormonal. Otra de las preguntas a veces que nos hacen es en relación a si puede una paciente que tiene cálculos en la vesícula utilizar anticoncepción hormonal. No se ha demostrado un incremento de la alteración en la vesícula biliar. Sin embargo, pues sí se sabe que aumenta la secreción de sales biliares, lo que resulta en una disminución de la motilidad vesicular biliar. Si la paciente tiene una comorbilidad y tenemos otro anticonceptivo que podamos usar, pues debemos aprender a utilizar los criterios e ir siempre por los criterios 1 y 2 antes que utilizar otro tipo de criterio. Pero en relación a la hepatitis viral aguda sí es muy importante. A veces la paciente consume anticonceptivos hormonales, le da una hepatitis y nadie se le ocurre preguntarle si tiene consumo de anticoncepción hormonal combinada, que sería una contraindicación. Hoy en día estamos en la era de las mujeres 90, 60, 90, y la cirugía bariátrica ha cobrado se ha posicionado de una manera importante a nivel de nuestras adolescentes y de nuestras mujeres jóvenes. En la cirugía bariátrica, si se asocia con procesos de mala absorción, pues no sería la anticoncepción por la vía oral la primera elección para ella, y debemos estar muy pendientes también en la anticoncepción en esta paciente, ya que se dice que una paciente sometida a una cirugía bariátrica no debe quedar embarazada en un intervalo al menos de 2 años. Y por supuesto un punto que siempre tocamos, que es el antecedente de cáncer de mama. En relación al cáncer de mama, bueno, han habido muchos estudios, ustedes han revisado muchísimo, los oncólogos saben muchísimo de esto, pero es importante que el anticonceptivo no va a desencadenar un cáncer, pero pues si tenemos otras opciones terapéuticas que podamos utilizar en una paciente que tiene un antecedente familiar, que tiene una patología que pudiese conllevar a un carcinoma de mama, pues debemos sopesar ese riesgo-beneficio. Ahora, en una paciente con cáncer de mama, los anticonceptivos de cualquier tipo hormonal, llámense hormonales combinados o de progestágeno solo o de progestágenos combinados, pues serían criterios 4 todos. ¿En qué tendríamos que actuar nosotros? En ofertarle a la paciente la colocación de un dispositivo intrauterino. He visto cómo a veces se dice que puede usar un dispositivo o un endosectivo, y pues la categoría es 4 también para el endosectivo. No se debe utilizar ninguna preparación hormonal, ni sola ni combinada. En relación al cáncer de cuello uterino también hay algunas controversias, y sobre todo se ha hablado en el riesgo de que la infección por virus del papiloma humano persistente ocasione alguna neoplasia intraepitelial, sobre todo por la disminución de la inmunoglobulina a nivel de cuello uterino, y que pudiese condicionar a que haya infección persistente de virus del papiloma humano y que conlleve la presentación de un NIC3, un NIC2 o de un carcinoma invasor. Sin embargo, es importante que nosotros le digamos a nuestra paciente que este es un riesgo acumulado en el uso, en el tiempo del anticonceptivo oral combinado. Pero si tenemos, por ejemplo, una paciente que tiene un NIC3, pero que es obesa, pero que es fumadora y además tiene o a cualquier otro factor de riesgo, pues ahí vienen los criterios. Es jugar con esos criterios que tenemos desde el punto de vista clínico y basarnos en eso para poder tomar la mejor opción terapéutica para la paciente. Acá tenemos entonces una paciente con cáncer de cuello uterino, no tendría, si ella tiene antes de su tratamiento definitivo, que pudiese haber sido que ser la histerectomía y ya no va a necesitar anticoncepción, pero si esta paciente estaba con anticoncepción hormonal mientras se hace todos los estudios para hacer su tratamiento definitivo, no tiene contraindicación para que no los continúe usando. Sí se dice que la paciente que tiene una neoplasia intraepitelial cervical, pues no sería el anticonceptivo hormonal combinado la primera opción para ella. Sin embargo, todos los estudios que han dicho que puede aumentar el riesgo es después de 5 años continuos de anticoncepción combinada.
Hay otras enfermedades que pudiese tener la paciente y simplemente es muy fácil. Buscando los criterios podemos observar cómo en algún momento esta paciente puede usar otro tipo de anticonceptivo. Recordar mucho que la paciente que tiene un lupus eritematoso sistémico, si tiene positivos los anticuerpos antifosfolipídicos, pues ella tiene contraindicación por el riesgo de tromboembolismo importante que puede presentar esta paciente. Y si yo tengo una paciente con un lupus eritematoso sistémico, que yo sé que me tiene mucho riesgo con anticoncepción, pero que el riesgo es mucho mayor con un embarazo, pues yo de entrada tengo que ofertarle un método anticonceptivo que me asegure que no va a quedar embarazada, y así busco un criterio 1 de elección para ella, que en este punto sería un dispositivo intrauterino. Pero puedo tener pacientes que en determinado momento, más bien con la anticoncepción hormonal se ha demostrado que pueden mejorar trombocitopenia severa, pacientes que están con inmunosupresión. Vemos cómo son categoría 2 para la utilización de anticoncepción combinada, y que en algún momento estas pacientes pues no deberían, más bien una paciente con una trombocitopenia severa, no debería colocarse un dispositivo intrauterino. Entonces son varios los factores que nosotros debemos ir viendo. Cuando nosotros tenemos una paciente que presenta un embarazo, y es un embarazo molar, una enfermedad gestacional, también nos queda a veces la duda de qué utilizar posteriormente en esta paciente. Y vemos cómo aún con niveles reducidos o aún con niveles persistentes de la gonadotrofina coriónica, la anticoncepción hormonal combinada sigue siendo un criterio 1. Importante, y vemos que son criterio 3 y 4, la utilización de dispositivos activos o no activos a nivel de la cavidad uterina. En relación a la hepatitis viral, solamente para recalcar que en la fase aguda están totalmente contraindicados. Preguntemos, hablemos con nuestra paciente. A veces la paciente pasa la hepatitis 2-3 meses y va a consultar con nosotros y nunca suspendió su anticoncepción, con todo el riesgo de morbilidad que le pudo haber dado este anticonceptivo. Ella debe conocer que esto es así y que no es cambiar el anticonceptivo hormonal combinado por otra vía, pero que los que tienen importante compromiso hepático pues están totalmente contraindicados. Consumo de fármacos anticonvulsivos, ya vamos a ver más adelante cómo es un motivo también frecuente de que nos abandonen la anticoncepción, y muchas veces pues esta paciente que tiene una disritmia cerebral, que es una epiléptica, necesita una anticoncepción segura, porque para lograr un embarazo y que tenga realmente un hijo sano, pues tiene que tener algunas medidas de control importantes para evitar la hipoxia con alguna convulsión. Entonces es muy importante que nosotros a la paciente que tiene una epilepsia no le digamos, no puedes usar hormonas, no puedes usar ningún tipo de anticonceptivo, en ti están contraindicados los anticonceptivos hormonales. Hay algunos anticonceptivos que puedes seguir utilizando dependiendo de la terapia que esté utilizando. Al igual que lo que pasa con, por ejemplo, la paciente que no lo vemos con mucha frecuencia, una paciente con tuberculosis que use rifampicina. Recuerden que a veces se usa el tratamiento también en pacientes con artritis reumatoidea y pacientes con utilización de antirretrovirales como contraindicación para utilizar los anticonceptivos. Entonces debemos pensar o debemos estar claros que la paciente que usa como anticonceptivo la lamotrigina sí tendría contraindicación para utilizar los anticonceptivos orales combinados y con cierto tipo de anticonvulsivantes. Pero ahorita vemos, por ejemplo, que se está usando con mucha frecuencia el ácido valproico, porque es lo que hay en Venezuela, y el ácido valproico no contraindica la utilización de anticonceptivos orales combinados. La paciente debe seguir con su anticonceptivo si lo estaba recibiendo, y a dosis de las que nosotros utilizamos habituales de 30 microgramos no le va a ocasionar ningún problema, más bien es la dosis indicada que estaría para ella. Y vemos cómo solo con los inhibidores de la proteasa para las pacientes VIH positiva o seropositiva, pues serían los que estarían contraindicados. Normalmente pues nosotros olvidamos la anticoncepción en la paciente VIH porque asumimos que ellas van a usar métodos de barrera para evitar la carga viral. A veces nos llevamos unas grandes sorpresas y vemos que nuestra paciente no nos usó el preservativo o el método de barrera, y la manera como hacemos ese diagnóstico es por un embarazo. Entonces, pensar que esta paciente tiene una actividad sexual.
La categoría 4 es la que nunca deberíamos utilizar ningún tipo de anticoncepción, en este caso, como estamos hablando de anticoncepción hormonal de cuarta generación, pues en la que no deberíamos nunca utilizar anticoncepción hormonal combinada. Y eso lo debemos recordar y lo enfatizo, por eso ya para concluir, en el primer embarazo, en la paciente que tenga antecedente de tabaquismo, tenga un tabaquismo activo y sobre todo si este tabaquismo está asociado a una edad mayor de 35 años, a enfermedades vasculares, hipertensión con cifras mayores de 100, 160 y pacientes con trombosis venosa profunda aguda, con antecedente de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar y en posoperatorios de cirugías mayores. Cuando ustedes ven la clasificación de cirugías mayores, cualquier cirugía de pelvis, cualquier cirugía a nivel abdominal de más de 30 minutos es una cirugía mayor. De manera que esto no debemos olvidarlo, que una paciente que va a ir a un acto quirúrgico debe suspender su anticoncepción hormonal antes del mismo. Y por supuesto, si el acto quirúrgico fue de emergencia, esta cirugía mayor que amerite inmovilización prolongada, pues debe contraindicar el uso de anticoncepción hormonal. Muchas condiciones ya las vimos, pero simplemente recalcando, paciente que tenga un lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos es categoría 4, paciente con antecedente de una cardiopatía isquémica, pacientes con migrañas con aura, pacientes con cáncer de mama, pacientes con una lesión a nivel hepático, con una cirrosis hepática, con una tumoración a nivel hepática, un hepatocarcinoma, son pacientes categoría 4 de entrada para la utilización de anticoncepción combinada. Y ya para concluir, pues 3 mitos que generalmente nos lo preguntan las pacientes, pero a veces nos llevamos la gran sorpresa, y es que la indicación fue del médico tratante. Y no, profesora, yo estoy descansando de las pastillas porque ya me tocaba el descanso. Una pregunta muy común para nosotros. Y siempre recalcando que esta interrupción del anticonceptivo más bien le va a dar mayor riesgo de que tenga un embarazo no deseado, que le puede ocasionar irregularidades del ciclo menstrual, pero además, esto es muy importante, que el mayor daño que hace el estrógeno al endotelio lo hace durante el primer año de utilización de la hormona y que principalmente se presenta en los 3 primeros meses. Esa paciente que suspende un anticonceptivo para descansar por 4 semanas, ya cuando lo reinicia, vuelve a iniciar con su daño endotelial y vuelve a reiniciar con todo el riesgo que conlleva la utilización. Otra pregunta frecuente: si yo uso anticonceptivos por un periodo prolongado, esto va a repercutir en la fertilidad futura. Y era lo que les hablaba al comienzo, que es muy importante cuando estamos utilizando un anticonceptivo, pues no olvidarnos de valorar otras cosas, como la presencia de enfermedad pélvica inflamatoria, la presencia de cualquier otra condición que le puede dar problemas en fertilidad futura y que no necesariamente la paciente reconoce de manera oportuna y no hace la medida de fertilidad de manera oportuna. Entonces, siempre estar pendiente cuando tenemos anticoncepción que la paciente en un tiempo futuro se nos va a embarazar. Y este también, que es un punto importante, y es hasta cuándo mantenerle una anticoncepción a una paciente. Hablamos mucho del punto de 35 años. Bueno, esa paciente mayor de 35 años debe seguir, además de con un anticonceptivo seguro, debe seguir con algo que no le desmejore su calidad de vida. ¿Y por qué? Porque esta paciente que ya pasa de los 35, que pasa de los 40 y empieza en la transición menopáusica, pues empiezan a aparecerle síntomas distintos a los que normalmente tenía, empieza con irregularidades menstruales, con dolores pélvicos, a veces hay un nuevo brote de la parte androgénica y empieza a perder masa ósea. Entonces, esta mujer que venía con un anticonceptivo, que lo toleraba muy bien, que no tiene otros factores de riesgo, que no es obesa, que no es fumadora, ¿por qué le vamos a quitar la posibilidad de que siga con un anticonceptivo combinado que no le genera riesgo, que le mejora su masa ósea, que le mejora sus ciclos menstruales, mejora su ritmicidad y evita la anemia por menstruaciones muy abundantes, y que además pues tiene la seguridad anticonceptiva? Ya para concluir, pues en relación a los anticonceptivos orales, pues vamos a recordar que muchos de los efectos que ellos tienen dependen del sinergismo entre las moléculas, el estrógeno y el progestágeno. Existen muchas combinaciones distintas en relación a los anticonceptivos, no solo en dosis, sino en vía de administración y en tipo de progestágeno.
es importante que nosotros juguemos con todas estas moléculas, dosis, vías de administración y con los factores de riesgo que tenga la paciente para lograr que la paciente inicie una anticoncepción adecuada, sin riesgo, efectiva y que se apegue al uso del anticonceptivo. Vamos a dejar claro que los anticonceptivos aumentan el riesgo de tromboembolismo o de efectos tromboembólicos venosos, y que es muy importante que nosotros evaluemos en el transcurso de la administración del anticonceptivo los factores de riesgo de manera periódica. No es igual evaluar a una paciente que tiene menos de 35 años sin factores de riesgo a una paciente de 45 años usuaria de anticonceptivo. La modalidad de evaluación y de criterios de riesgo son distintos. Y eso es importante que nosotros no lo perdamos de vista. Recordar que siempre pues, los anticonceptivos van a tener contraindicaciones que nosotros debemos saber muy bien. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo debe ser para dar efectividad, para darle seguridad a la paciente, y muchas veces pues podemos agravar una condición médica. No me está avanzando, no sé. Queda una sola diapositiva que era en relación a que siempre me gusta concluir que no existe un solo anticonceptivo para una paciente o para todas las pacientes, ni existe una mujer que puede usar todos los anticonceptivos. Y ahí viene la parte de nosotros, la parte de evaluar muy bien a la paciente y de hacer la indicación adecuada. Empezamos, estamos con ustedes desde el comienzo, Marisol y yo, estamos aquí esperando. A mí no me quiso avanzar más, no sé cómo estará mi internet. Gracias, María Eugenia. Excelente tu presentación, igual que la de Marisol, y realmente le agradecemos por esas maravillosas charlas que nos han brindado en la tarde y en la noche de este viernes. Antes de pasar a las preguntas, que tenemos varias, quisiera pues disculpar al doctor Pastor Galicia, que me pidió expresamente que lo hiciera por no poder estar con ustedes en la noche de hoy, en vista que donde se encuentra en este momento su internet está, hace una semana, está dañado, no tiene internet y por eso no se pudo conectar con nosotros, pero está de corazón. Así que gracias, Pastor, porque sé que donde estás nos estás acompañando. Bueno, Marisol y María Eugenia, la anticoncepción oral combinada es la controversia de la noche de hoy. Hay muchas preguntas que tienen que ver con esto, con controversia, y muchos también con mitos, que es importante que ustedes, por lo menos a los que hacen las preguntas, se vayan claros de lo que es real y lo que no es real y lo que dice la evidencia. Yo voy a empezar con la primera pregunta de la noche, que hace el doctor José María Vargas, creo, bueno, dice el doctor José María Vargas. Tengo muchos pacientes que refieren cefalea con anticonceptivos orales combinados con drospirinona y que desaparece aparentemente cuando cambia la progestina. ¿Ustedes tienen alguna información sobre si la drospirinona tiende a causar como progestágeno, o esta combinación con drospirinona puede ser causal de ese dolor, de esa cefalea, o qué saben ustedes al respecto? Les dejo entonces la palabra. Bueno, no hay... perdón. Ajá. Marisol, adelante Marisol, y después María Eugenia si quiere. Realmente no hay una asociación directa, pero como les dije anteriormente, o sea, no hay un trabajo que diga que hay más, un estudio comparativo que diga que hay más incidencia de cefalea en un paciente que utilice un anticonceptivo con drospirenona con respecto a otro que utilice otra asociación, pero como les dije, no hay nada perfecto, o sea, y hay que individualizar el método contraceptivo. Y no todas las personas, es la idiosincrasia del paciente. Si esa persona le da cefalea con un anticonceptivo, con drospirenona, cámbialo a otro, y si no le da, pues déjalo con el otro, porque esa es la medicina, pues, ¿no? Hay que ser flexible y nada es perfecto y depende mucho de la idiosincrasia de los pacientes. María Eugenia, ¿quieres acotar algo al respecto? Quería comentar lo mismo, que más bien los anticonceptivos que son, digamos, que evitan retener líquido, no deberían producir cefalea. Y la molécula de la que estamos hablando, la drospirenona, tiene ese efecto que evita la retención de líquidos. No debería aparecer mastalgia, no debería aparecer cefalea,
pero hay pacientes de pacientes, y hay pacientes que dicen, yo tomo y me da más, ¿ok? Siempre recordando la conserjería es importante, porque a veces la paciente en los 3 primeros meses dice, yo me tomé 3 pastillas y el dolor de cabeza no lo soporté y decidí suspenderla. Entonces, explicarle que los 3 primeros meses los efectos adversos pueden desaparecer, hacerse mínimos y que la ventaja anticonceptiva es importante. Muy bien. La pregunta del doctor Francisco Torres. Asociación de drospirinona con trastornos depresivos en las pacientes. ¿Es mayor con la ciproterona? ¿Existe realmente esta combinación de etinilestradiol con drospirinona causa realmente depresión? ¿Los anticonceptivos orales combinados están asociados con depresión? ¿Qué dicen ustedes? Depresión realmente se ha asociado más a progestágeno solo. Los mood swings y todo eso se han asociado más a progestágeno solo, o sea, sin llegar a depresión, por ejemplo, se han asociado más al uso de progestágeno solo, porque los estrógenos tienen un efecto bastante favorable sobre el sistema nervioso central. De hecho, los estrógenos aumentan la recaptación, o sea, son favorables para la recaptación de serotonina, etcétera. No aquellos asociados también, o sea, no aquellos que son mezclas de antidepresivos recaptadores de serotonina más norepinefrina, ¿no? Sino que los que son de serotonina solamente. Y por ejemplo, en el caso de síndrome disfórico premenstrual, que tiene un componente que es bastante de la parte de emotiva, emocional, cambios del humor, etcétera, que es donde sí hay trabajo. Están los trabajos de Perlstein y están los trabajos de la doctora Jonkers, ¿verdad? Yo tengo las publicaciones, si alguien se las puede hacer llegar. Entonces, en esos casos, en pacientes con trastorno disfórico premenstrual, que es clasificado dentro del MS3, o sea, es clasificado ya como un problema mental realmente, ¿ok? Va mucho más allá del síndrome premenstrual. En estos casos, se ve, ¿verdad?, en los trabajos como hay disminución de estas características tanto físicas, somáticas, como las emocionales, muchísimas en la parte emocional, de trastornos del humor, de trastornos del carácter. Recuerden que estas son personas, o sea, que pueden llegar hasta a suicidio o a homicidios, etcétera. O sea, que son casos donde realmente el paciente está psíquicamente bastante afectado por el problema, y en estos casos se vio que había una disminución de esta sintomatología, incluso cuando se compara con placebo. Recuerden que en todos los casos de síndrome disfórico premenstrual, igual que en los casos del impacto de ciertos medicamentos en síndrome premenstrual, usted tiene que compararlos con placebo, porque el placebo también tiene su efecto importante. Entonces, y en estos casos se vio que estadísticamente había una diferencia significativa con respecto al placebo. Eso es lo que yo le pudiera decir al doctor. De todas formas, sería interesante revisar la parte de, porque creo que tiene otra pregunta después de adolescentes y depresión con anticonceptivo. Les digo, en los casos de solo progestágeno, sí es muy probable, porque el solo progestágeno le puede producir estas cosas, pero en caso de combinaciones con estrógenos es menos probable, digámoslo así. Sí. Yo solo ¿Qué dices tú, María Eugenia? ¿Quieres agregar? Adelante. Simplemente que a veces nos olvidamos que la paciente que está con un trastorno psiquiátrico amerita o necesita anticonceptivos. Como digo yo, cada mujer tiene su pailita y pues debemos también pensar eso. A veces suspendemos anticonceptivos porque la paciente está comenzando a utilizar alguna terapia para su esfera psiquiátrica y no debe ser. Debemos mantener, de hecho, los anticonceptivos hormonales combinados son categoría 2 en la paciente que está recibiendo cualquier medicamento antipsicótico. Sin embargo, pues debemos sopesar riesgos, beneficios en ella. Y no está usando anticoncepción, usarla, porque muchas veces tenemos que estas pacientes aumentan su afectividad, pueden tener encuentros sin protección y puede conllevar un embarazo no deseado. Gracias.
Me gustaría yo agregarle un poco, porque como tocó el tema adolescentes y es mi especialidad, es su especialidad, que realmente nosotros no hemos tenido casos de pacientes adolescentes que toman anticoncepción oral combinada con problemas depresivos. Y hay dos estudios que sería interesante revisarlos, que es el doctor Keyes, del 2013 el estudio, tiene 7 años, pero es bueno que ellos encontraron más bien una disminución de las pacientes con depresión al usar combinados, como dijo, no solo sí. Progesterona. Igualmente el doctor Gallo, que lo conocemos, es latino como nosotros, también tiene uno donde demostró en su estudio la protección contra la depresión más bien, o contra el estado de ánimo, con alteraciones del estado de ánimo en mujeres que usaban combinados. Pero bueno, como dice, estos estudios tienen ya 7 y 6 años respectivamente y es posible que haya salido algo nuevo, pero hay siempre que estar al día revisando. Bueno, sigamos entonces con otra pregunta aquí que yo creo que es también más un mito, que ya María Eugenia había hablado en parte, que dice, los implantes subcutáneos no deben usar, se ha dicho que los implantes subcutáneos no deben usarse en pacientes con más de 65 kilogramos. ¿No hay contraindicación en la obesidad? Es la pregunta. Ya María Eugenia habló, pero si quieres para recalcar. Bueno, yo tengo una revisión, no sé si sí se pueden utilizar. La eficacia anticonceptiva se mantiene. Lo que no se mantiene es el tiempo de uso. Entonces, por ejemplo, el Nexplanon, el Implanon, que normalmente dura 3 años, okay, en un paciente obesa va a durar 2 años. Entonces lo tienes que cambiar cada 2 años en vez de cada 3 años. El problema con los implantes en las pacientes obesas es el sangrado. Es muy difícil de manejar, extremadamente difícil de manejar. Entonces, pero no es por eficacia anticonceptiva. Le va a servir por 2 años. A los 2 años tiene que cambiarlo. Sí. Muy importante también. María Eugenia, aquí puede haber una controversia, yo voy a aportar algo también. El factor peso es un factor muy importante para nosotros y el punto de corte era 70. Una mujer que tenga más de 70 kilos, ¿por qué? Porque el estrógeno va a ir a depositarse en el tejido adiposo y pues va a perder efectividad y va a tener mayor riesgo de efectos colaterales. Ya vimos cómo es de importante la obesidad como factor de riesgo para la paciente con anticoncepción, ¿verdad? Es muy importante entonces recalcar eso y decirle a la paciente que una vez que inicie un implante que puede tener una elevación de aproximadamente 3 o 4 kilos, según dice la literatura, hay pacientes que en el intervalo de 6 meses engordan 10 kilos, hay pacientes que no tienen una modificación de peso, cada paciente se comporta distinta, pero sí se ha notado que la obesidad con la anticoncepción de solo progestágeno puede conllevar a otro riesgo metabólico, a hiperinsulinismo y a otras complicaciones. Entonces debe estudiarse en conjunto esa paciente en particular. Bien, yo lo que le quiero comentar al respecto es que tú dijiste, bueno, que en los criterios de elegibilidad de la OMS, por encima de 30 o más, 30 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, los implantes siguen siendo categoría 1, o sea, ni siquiera 2, 1, o sea que lo puedo usar tranquilamente. Y hay estudios del doctor, por cierto, un estudio del doctor sí, claro, es categoría 1, y no dicen los criterios de elegibilidad nada sobre retirarlo antes, Marisol, pero yo sé que hay, yo revisé bastante de eso, María Mercedes. Ahora hay estudios, sí, pero hoy en día parece que no es tan así, porque fíjate que los estudios del doctor Bahamondes en Brasil, que trabajan mucho con implantes, mostraron que las pacientes obesas, cuando le hacen los niveles de etonogestrel, porque hicieron el estudio con etonogestrel, que es Implanon, estaban por encima del de las mujeres que tenían pesos normales o ideales. Entonces, si ellas tienen valores más elevados de etonogestrel, yo diría que su efecto va a ser más prolongado y no va a ser acortado. Ojo, lo dejo ahí en la mesa. No, yo revisé, María Mercedes, te puedo pasar la literatura, tengo muchísima literatura de eso, y te puedo decir, es más, el mismo laboratorio te dice que lo cambias a los 2 años. O sea, el mismo laboratorio que lo fabrica te dice que en obesas lo cambias a los 2 años. Ajá. Bueno, te hablo de el de etonogestrel. Yo no se lo quitaría, sobre todo ahora. Bueno, ahorita, y te digo fíjate porque que además el Mirena lo prolongaron para 7 años con la pandemia.
Y hay muchos cambios. Bueno, sí. Sí, señor. Con la Igual pandemia, que la los Organización Mundial de la implantes. Salud. Después hablas de eso, estableció después hablas de eso. 7 años. Después hablas Para de eso Milena. de COVID, después hablas de COVID. Sí, es que ya hay estudios que dicen que puedes dejarse 7 años tranquilamente y el Sí. implante también. A 4 el implanon y el Correcto. Nexplanon a 6, y eso por la pandemia, pero inclusive vamos a ver que va a seguir siendo efectivo seguramente. Yo Bueno, pienso que otra sí. pregunta, porque estamos en combinados, no estamos en implantes. Solo proyectar, Después ¿no? hacemos un webinar de solo implantes. De LARCs. Bueno, pregunta, dice, ¿puede usarse la drospirenona en pacientes de 46 años con fibromatosis uterina y sangrado irregular? No sé si está preguntando combinados porque pone solo drospirenona, sola o combinada. Pues vamos a responderle a ambas situaciones. Mujer de 46 años con fibromatosis y sangrado irregular, puede ser por la fibromatosis, puede ser por la edad, que ya está perimenopáusica. Adelante. Adelante las expertas. María, Eugenia y Marisol. Sí, yo puedo contestar. Dale, María Eugenia, si quieres. María Eugenia, si quieres. Yo Tú creo que hablaste de los criterios elegibles. realmente la mujer que tiene un sangrado uterino anormal, pues lo primero y lo primordial sería hacer el diagnóstico, cuál es el que está ocasionando el sangrado uterino anormal. Si la paciente está presentando el sangrado uterino anormal por causa de su miomatosis uterina y no tiene otros factores de riesgo, no es fumadora, no es obesa y no tiene dislipidemia, puede utilizar un anticonceptivo hormonal combinado con drospirenona. Vimos la semana pasada la presentación de drospirenona de 4 miligramos también como progestágeno solo. Una utilidad muy importante en este caso clínico en particular, porque pues daría estabilidad al endometrio, al crecimiento endometrial y evitaría la hiperplasia endometrial y consecuentemente pues el cáncer de endometrio. Pero quedaría casos individuales muy particulares en estas pacientes. Muy bien. ¿Qué dice Marisol? ¿Quieres agregar algo? En una paciente de 46 años, probablemente está empezando su perimenopausia. Hay que descartar si el sangrado realmente es por los fibromas, por los leiomiomas, o el sangrado es debido a que ya se le están alterando los ciclos. Y recordemos que una paciente en perimenopausia no está contraindicado por el solo hecho de tener 46 años. No está contraindicado el uso de anticonceptivos hormonales combinados, sea con drospirenona o con otro, ¿ok? Por la sola condición de la edad, quiero decir. Y recuerden de todos los beneficios que tiene un hormonal combinado en la perimenopausia. Disminuye el riesgo de aborto, disminuye el riesgo de malformaciones, mantiene la masa ósea, mantiene los ciclos regulares, previene la hiperplasia endometrial, disminuye el cáncer de ovario y disminuye el cáncer de endometrio. O sea, yo creo que no tiene por qué estar contraindicado, al contrario, el beneficio va a ser mayor que el riesgo, siempre y cuando ella no tenga otros factores de riesgo. Bien, muy claro. Adolescente con trastornos convulsivos asociados al ciclo menstrual. ¿Están indicados los anticonceptivos orales? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, dependiendo lo que esté utilizando para su tratamiento del síndrome convulsivo. Como habíamos comentado, si la paciente se está controlando con carbamazepina, con ácido valproico, un anticonceptivo con 30 microgramos de etinilestradiol le iría muy bien como anticonceptivo. Y además hay estudios que dicen que produce también estabilidad neuronal. Es importante en esta paciente pues controlar ciclos menstruales. Ahora, si la paciente presenta lo que llamamos pues crisis epilépticas en su periodo menstrual, en estas pacientes le iría muy bien es con regímenes extendidos, donde las menstruaciones, digamos, se presenten solamente 4 veces al año o durante 4 episodios al año, o en anticoncepción que tenga un lapso de utilización de 24/4 o de 26/2, porque así estaría menos tiempo sin el producto hormonal. ¿Okay? Sí, y realmente esa es la idea. Extendidos es mejor. ¿Qué porcentaje de levonorgestrel pasa al torrente circulatorio en pacientes que usan DIU liberador del levonorgestrel? 200 a 300 picogramos aproximadamente.
Es lo que pasa. O sea, ellos liberan 20 dentro, pero liberan a la circulación entre 200 y 400 picogramos, y el máximo paso al torrente circulatorio es recién insertado el dispositivo. Las concentraciones son tan bajas que pasan al torrente que Mirena solamente es capaz de inhibir la ovulación en el 10% de los ciclos. No es su principal mecanismo de acción, o sea, no alcanza niveles suficientes, como para inhibir la ovulación. Hay pacientes que son susceptibles a esta pequeña cantidad de andrógenos que pasan a la circulación, y por eso es que en algunos pacientes, muy pocos por cierto, Mirena puede producir acné, pero esto es muy raro. Esto es extremadamente poco probable porque el nivel que pasa a la circulación es extremadamente bajo, y en estas pacientes probablemente lo que haya es producen acné porque tienen una hipersensibilidad de los receptores de andrógeno, una sobreexpresión de los receptores de andrógeno. Pero la cantidad que pasa es extremadamente baja, incapaz de inhibir la ovulación, y como les digo, solamente inhibe la ovulación en el 10% de los ciclos. No es su principal mecanismo de acción. Muy bien. Una pregunta, interesante, del doctor Remy, que dice, de acuerdo a las nuevas guías de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano del Corazón, ahora la definición de la hipertensión arterial pasó de cifras de iguales o superiores a 140-90 a cifras iguales o superiores a 130-80, es decir, que ahora hay algunos hipertensos que tienen esa atención. Considerando que los criterios de elegibilidad de la anticoncepción aún definen hipertensión arterial con cifras de 140-90, ¿no estaríamos poniendo en riesgo a aquellas pacientes con valores límites que aún reciben anticoncepción combinada? Buena pregunta, ¿no? Es una pregunta sumamente interesante, pero recuerda que los criterios están con fecha 2015. Y por eso cuando comentaba lo de la atención, les decía que en el punto de que nosotros, si tenemos otro anticonceptivo que sea criterio 1, ¿qué quiere decir eso? Que es el de primera elección para esa paciente. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que está en esa tensión en el límite y tenemos un anticonceptivo que sea criterio 1, pues esa sería la primera elección para esa paciente. Le comentaba algo que uno no puede modificar los criterios, hasta que no se vuelva a reunir la Organización Mundial de la Salud con todos los expertos. Y el caso más importante lo tenemos ahorita en el COVID, que ha habido diversas publicaciones donde están aconsejando que los anticonceptivos hormonales combinados sean suspendidos en aquella mujer que tiene sospecha de tener COVID-19 o que la tiene diagnosticada. Sin embargo, hay pronunciamientos importantes donde dice, eso no es un criterio aún y no lo tomen en cuenta, no es un criterio todavía publicado. Ok, perfecto. Hay una pregunta aquí que dice, seguridad de los anticonceptivos con drospirinona en el entorno actual de COVID-19, que es lo que más o menos estabas comentando. Ya dijiste algo, creo que está respondido. Sí, la recomendación es mirar, ¿no? A uno solo progestina, pero como tú dices, pues es algo si quieren, que está ahí en el tengo tapete. Aquí las pautas establecidas por la Sociedad Española. Si me dejan compartir pantalla, se las comparto. Porque en pacientes asintomáticos no hay necesidad de retirarlo o con síntomas leves. ¿Ok? Pero ya se las voy a compartir. Adelante. Vamos a ver si puedo hacer esto. ¿Me dicen si se vea? Sí, ¿Se ve? ya se ve. Se ve. Ok, aquí tienen, ¿ves? En pacientes sintomáticas con sospecha, sin test de COVID-19 o con test dudoso y anticoncepción hormonal, fíjate, establece que si la sintomatología de COVID es leve, continuar con anticoncepción hormonal combinada o cambiar a un solo proestágeno. Si hay otro factor de riesgo, o sea, si la paciente es una mujer joven, sana, ¿ok? Sin ningún otro factor de riesgo y su sintomatología es leve, ella puede mantener la anticoncepción hormonal combinada. En el caso de que la paciente tenga sintomatología respiratoria
o neumonía, aun cuando tenga control domiciliario, hay que cambiarlo. O sea, hay que quitar cualquier hormonal en el caso de que tengan sintomatología, ¿ok? Y si necesita mantener el hormonal, no por contracepción, sino que por otra cosa, estoy hablando de soloprogestágeno en este caso. Si necesita mantenerlo por otra causa, por ejemplo, es una paciente que tiene una menorragia, un sangrado uterino excesivo, tal, o sea, por otras causas, entonces usted puede mantener, pero solo progestágeno y darle heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Ok. En el caso, esto es, dice perimenopáusicas, pero es cualquier paciente, porque es que esto lo hizo también la gente de menopausia. Entonces, en pacientes perimenopáusicas con COVID-19 confirmado y anticoncepción hormonal, fíjense, si tiene síntomas, volvemos a lo mismo, si tiene sintomatología COVID leve, ok, usted puede seguir con el anticonceptivo hormonal combinado si no tiene otro factor de riesgo para trombosis. Si tiene factor de riesgo para trombosis no lo puede utilizar o cambiar a un solo progestágeno, ¿ok? En el caso de que pacientes que vayan más allá hay que eliminarlo. Y en ese caso hay que eliminar cualquier hormonal. O sea, no ni siquiera el solo progestágeno, porque acuérdense que una paciente que tiene un proceso actual de enfermedad tromboembólica tiene contraindicado cualquier hormonal, no solamente el combinado, tiene contraindicado también el solo progestágeno. Incluso por ahí hay una pregunta con Mirena. Con Mirena, si se puede utilizar Mirena en el caso de anticuerpos antifosfolípidos positivos. No, no se debe utilizar. No se debe utilizar porque un paciente que tiene un riesgo incrementado, o sea, que tiene una patología tromboembólica actual, no debe utilizar ningún hormonal. Bien, perfecto. Gracias, Marisol, por compartir esa información. Está publicada, además, lo podemos usar. Sí. Bueno, eso es importante, entonces. ¿Qué opinan ustedes del uso de Mirena, es decir, de un DIU con levonorgestrel X, en pacientes con antecedentes de tromboembolismo? Si es actual, no lo puede usar. Si es antecedente y ya está bien estable y no tiene otros factores de riesgo, sí lo pudiera usar. Pero yo creo que es mejor en medicina irse por lo seguro. O sea, si tienes un paciente que ya te hizo un tromboembolismo, ¿para qué vas a seguir con hormonas? Pues? Salvo, bueno, que sea estrictamente necesario por alguna razón. Pero hay que también tener juicio clínico. Sí, pero ponte el caso de que la mujer tenga trastornos menstruales, sangre mucho. No, la pauta por está. Eso hay que ver. La pauta está establecida y la pauta es, si es actual, no lo puede usar, pero si es antecedente, sí lo puede usar. Como pasa con los solo progestágenos. A menos que esté anticoagulada y si no que me diga María Eugenia que no. Ajá. Lo puso ella yo estaba viendo y puso ahí en las pautas. Si está anticoagulada puede usar. Pasa a categoría 2, o sea, sigue siendo, puede usarse. Pero como dice, bueno, siempre evitamos los hormonales preferiblemente, si no puede usar una T de cobre, por ejemplo, que sería la primera opción, categoría 1 allí. Muy bien. Doctora Marisol, para ti. Mujeres con hiperandrogenismo que usan, por ejemplo, espironolactona a dosis de 100 miligramos diarios, ¿tendrían contraindicación de usar esta combinación de drospirinona por un riesgo de hiperpotesemia, por ejemplo? Hola, Ciro, ¿cómo andas? Porque esa pregunta la hizo Ciro. Ciro. Ciro Quevedo. El doctor Ciro Quevedo está aquí presente. Ciro, el darle como por eso puse la lámina precisamente, ¿no? A cuánto equivale 3 miligramos de drospirenona, a cuánto equivalen en espironolactona. Entonces lo que equivale es a 25. Entonces si la paciente, tú sabes como ginecoendocrino que eres, que algunas veces se usan 200 miligramos de espironolactona, entonces es como si le estás dando 100 más los 25, es como si le estuvieras dando 125. Entonces, lo que la tiene que vigilar. Pero es importante, es muy importante que recordemos o que se le diga a la audiencia en general que cuando estás utilizando un antiandrógeno,
bien sea espironolactona, o bien sea flutamida, el etaconil, o bien sea finasterida, etcétera, recuerda que ellos son teratogénicos y le debes dar protección anticonceptiva a la paciente. Entonces, la asociación de uno de estos antiandrógenos con un anticonceptivo que a la vez tenga un efecto antiandrogénico, cuidando las dosis del antiandrógeno que estás usando, específicamente en el caso de la espironolactona, no estás pasado de la dosis. Si estás usando 125, pues es un uso que es bastante seguro. Gracias. Relación de drospirenona con disminución de la libido. ¿Existe? ¿Ocurre? ¿Sí o no? Drospirenona me refiero a combinados. Combinado, o sea, eso es importante, que hablemos si es combinado o como ahora hay la solo progesterona pill, ok. En los combinados sí hay muchos estudios, porque como es antiandrogénica, entonces se decía que pudiera haber. Entonces se hicieron muchos estudios y en todos los estudios que se hicieron no se demostró una disminución de la libido con los anticonceptivos orales combinados que tienen drospirenona. No se demostró. Y recuerden otra cosa de la libido, que la libido es multifactorial, que la sexualidad es multifactorial. Entonces no es solamente el medicamento, es muchas cosas que pueden influir en eso. Claro, por supuesto. Bueno, no, voy a hacer, hay muchas preguntas, pero que no tienen que ver con lo que estamos hablando hoy, las voy a pasar un poco. Y voy a quedarme con esta pregunta de, si bien la mayoría de las progestinas aumentan tanto los triglicéridos como la HDL colesterol, sabemos que su efecto sobre la LDL colesterol varía ampliamente. Desde un punto de vista comparativo, ¿cuál de las progestinas presentes en las diferentes combinaciones anticonceptivas muestra el perfil metabólico más favorable y cuál muestra el menos favorable? Le voy a decir cuál muestra el menos favorable. Las que muestran el menos favorable son los que tienen efecto androgénico, ¿ok? Y las que tienen efecto glucocorticoide. Por ejemplo, acetato de medroxiprogesterona tiene un efecto glucocorticoide. Entonces no son de las más favorables. Ciproterona tiene un efecto glucocorticoide, porque recuerden los efectos de los glucocorticoides, pues. Y son medicamentos que están usando por largo tiempo. Ok, en el caso de los derivados 19-NOR, hay sus bemoles, digamos. Cuando se utilizaban las dosis altas con progestágenos de segunda generación a dosis altas como se usaban antes, ¿verdad? Por ejemplo, levonorgestrel, entonces teníamos más impacto. Pero cuando uno ve los trabajos que son con baja dosis, con dosis bajitas de levonorgestrel, no había tanto impacto. O sea, uno no veía cuando baja la dosis, el impacto desde el punto de vista metabólico no es tan importante. Pero indiscutiblemente una progestina que tenga efecto androgénico o que tenga efecto glucocorticoide son las que son más desfavorables para el perfil metabólico, tanto desde el punto de vista de tolerancia a los carbohidratos, o sea, de manejo de los carbohidratos, como de perfil lipídico. Muy bien. ¿Y cuál es la seguridad, pregunta el mismo doctor Remy, de la combinación de etinilestradiol con drospirenona en la transición hacia la menopausia? Creo que hablaste algo de eso, pero sí, sí, yo creo que ya eso lo comentaste. Eso está contestado. Está muy bien. Sí, sí, sí. Seguimos entonces. Uso de anticonceptivos orales combinado en adolescentes con sangrado abundante, evidentemente, sí. Por supuesto, doctor Reinaldo. Eso de la inhibición del eje, ¿qué tal? Que quedó en el olvido, o sea, eso de que no los puedes usar en adolescentes, eso fue hace años que se habló y desde hace muchísimos años eso se descartó. Totalmente. ¿Qué hay de cierto que los anticonceptivos orales combinados aumentan el tamaño de los miomas? No es verdad. No es verdad. Uso de levonorgestrel intrauterino en casos de endometriosis. Ajá. Solamente es buena para el endometriosis del tabique rectovaginal. De resto no, porque es el levonorgestrel intrauterino. Ok, en los casos de endometriosis del tabique rectovaginal ayuda, pero no es el medicamento, no es lo de elección. No, Dienojet, pero como bueno, no creo que el Dienojet sí sería muy bueno.
Él lo pone Sí, aquí. el dienogés está, el 2 miligramos de dienogés, el producto se llama Visan, eso está comprobado, su uso en endometriosis y los resultados son muy buenos. Y una cosa, pero no es un anticonceptivo, es progestágeno solo, pero no es para uso como anticonceptivo, sino para endometriosis. Es Bien, muy bueno. Sí. Paciente menopáusica con esclerosis sistémica y síntomas vasomotores por hipoestrogenismo. Pero esa no es la pregunta. Ajá. Viabilidad de uso de estrógeno o terapia de reemplazo hormonal. Bueno, no es el tema de hoy. O sea. Bueno, María Eugenia habla de situaciones especiales. ¿Qué dice María Eugenia sobre uso bueno, es que es menopáusica, sí, pensé que era perimenopáusica, ¿no? De todas formas, una paciente que está encamada, o sea, una paciente con movilidad limitada y eso, tienen restricción para el uso de los estrógenos y pueden utilizar otro tipo de medicamentos, pero realmente, o sea, no hormonales, pero no es el tema de hoy. Yo creo que podemos hablar otro día de eso. Van a venir muchos webinars con temas de menopausia también importantes e interesantes. Hay alguien que pregunta, bueno, última pregunta, ya no tengo más preguntas. Mirena, pacientes con SAF, no sé qué es SAF. Eso es anticuerpos antifosfolípidos. Ah, ya. Pues que Creo yo que es síndrome antifosfolípido. Pienso que eso es lo que se resuelve, ya también se contestó. Se contestó. Igual también una última que estaba por aquí, mejora la drospirinona, el síndrome disfórico premenstrual, ya tú hablaste. Sí, los trabajos de Perstein y de la doctora Jonkers. Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, chicas, yo creo que para una noche de viernes, que ya no salimos de farra por ahí a tomar cerveza, bueno, que lo tiene en la casa perfecto, creo que hemos cumplido con la meta de dar una información bastante actualizada sobre lo que es anticoncepción oral combinada de cuarta generación, porque tiene esta progestina especial drospirinona. No sé si quieren acotar algo, quieren ustedes comentar algo para terminar, para finalizar. Lo único que yo quiero es decir algo de un mito que veo que se hace mucho, que es decirle a los pacientes que tienen que descansar el método anticonceptivo. Sí, Entonces, eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Lo dijo. Sí, sí, lo mencionó al final de su charla de los mitos. O sea, hay muchos mitos. Ese no es uno, hay muchos cuando mitos. Una paciente, o sea, el mito más, el más grande temor, ¿verdad? En anticoncepción hormonal combinada es el tromboembolismo, que eso lo sabemos todos. Ok, entonces, ¿cuándo se presentan los casos del tromboembolismo? Los casos de tromboembolismo se presentan, yo ya les dije que son estrógeno dependientes, que hay unas progestinas que también se han asociado, etcétera, pero que más que todo son estrógeno dependientes y de la dosis. Quedando eso claro, ¿verdad? Pero depende mucho también de la idiosincrasia del paciente. Entonces, el paciente que va a hacer el tromboembolismo, ¿cuándo se lo va a hacer? Se lo va a hacer recién iniciado el anticonceptivo. No se lo va a hacer después. O sea, usualmente se lo va a hacer recién iniciado. Entonces, en los primeros meses después iniciado. ¿Qué pasa cuando usted le dice que tiene que descansar el anticonceptivo y lo descansa por más de 2-3 meses? Esa paciente pasa a tener el mismo riesgo de una usuaria inicial. Entonces, eso no es correcto. Eso no es correcto. Ese siempre quiero decir eso porque me preocupa muchísimo. Sí. Sí, estar cambiando de anticonceptivo también a cada rato. Bueno, tuvimos esa situación que afortunadamente ahorita no tenemos porque ya hay disponibilidad de anticonceptivo, ya tenemos, hablando hoy de Genesa, y podemos mantenerla. Entonces antes pues, las mujeres iban y buscaban y le daban uno hoy, mañana no está, compraban otro. Ahí el riesgo de tromboembolismo estaba aumentado. Como Venezuela la protege Dios desde todo punto de vista, creo yo, pues no hubo tantos casos, pero es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, María Eugenia, quiero decirles, por cierto, que tienen millones de felicitaciones en el chat, pues se las merecen claramente. Tienen saludos de varias partes del mundo, no solamente del interior del país que nos siguen, sino también de España, de Chile, de Perú, por ahí pude ver. Y bueno, muchas felicitaciones porque de verdad hicieron unas buenas conferencias. María Eugenia, te dejo para que te despidas, igual Marisol, y agradecemos una vez más al Laboratorio Leti por el apoyo de su plataforma y de, por supuesto, su patrocinio. Adelante, María Eugenia.
Gracias a ti, mi amor, por invitarnos, a todos por participar, al laboratorio por apoyarnos y de verdad por seguir confiando en Venezuela, por tenernos un anticonceptivo. Pero solo para cerrar quisiera plantear un nuevo punto para una reunión futura, y es la sustitución de la anticoncepción tradicional, sobre todo la hormonal, que tiene 60 años de historia, por una aplicación de un teléfono, que nos está sustituyendo y nos está trayendo muchísimos problemas porque hay muchos adolescentes con embarazos no deseados por confiar en la tecnología. Quisiera en algún momento con los infantos juveniles hablar un poquito de lo que es la sustitución de la anticoncepción que tiene tantos años de estudio por una aplicación telefónica. Bueno, feliz noche a todos, los quiero mucho. Muchas gracias. Marisol, tu despedida. Muchísimas gracias realmente por la invitación, por la oportunidad, por el compartir. Buenísimas las preguntas, la gente está estudiando, la gente está encerrada estudiando todo el tiempo. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, María Eugenia, Marisol, por habernos acompañado, y gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora, un viernes en la noche, hasta las 9, escuchándolos, porque realmente fue un placer hacerlo. Feliz noche a todos, gracias al Laboratorio Leti, a Pastor Galicia, nuestro querido Pastor Galicia, que no está con nosotros, pero de corazón lo extrañamos y esperamos que pronto se pueda conectar otra vez. Buenas noches para todos y gracias. Buenas noches.